Hola, buenos días. Bienvenidos pues entonces a la penúltima clase ya de la materia de Biología 1, tercera semana. Hoy vamos a ver un tema también muy interesante, bastante rápido, igual como han sido todos, pero bueno, muy bueno. Pues comenzamos. Recuerden que hoy también estamos conectarnos a las 11:15 para el curso que tenemos de regreso a clases, ¿no? Voy a entonces a darme un poco de prisa con esta presentación, con esta clase. Bien, no le hagan caso a la fecha, ya saben que esto fue de la materia que había dado ya pues por internet de Biología 1, en fin. Edusmar Zapopa. Bien, estos son como preguntas que eran para que ustedes participaran, pero dado el caso de que tienen que verlo en un video grabado por la nueva modalidad que llegó a aplicarse a partir de esta semana, pues lo vamos a ver así. Podemos decir que a esta clase le puse yo ingeniería biomédica, pero está dividido, pues tiene tres grandes temas, que es la bioética, la ingeniería biomédica y la biotecnología. Biotecnología, entonces vamos a definir rápidamente lo que es la biotecnología. Utiliza organismos vivos o sus derivados para crear productos o servicios. Ayer hablamos un poco de esto con los llamados xenotransplantes. Tecnología y biología juntos. Podemos decir que hay grandes áreas de la biotecnología y se dividen en colores, pues, o los nombran por colores. La biotecnología blanca, que se encarga, pues, de procesos industriales, como esa mejora de, no sé, de cantidad de comida o de plantas, de cosechas. La biotecnología azul, que son procesos del mar, como tener más camarones en menor tiempo. Biotecnología verde, las plantas, eso sí, ya es un poquito más dado a los sembradíos. Y la biotecnología roja, que tiene más que ver con la medicina. Eso, campos como la clonación de órganos o los xenotransplantes que veíamos ayer. Bioética. La bioética se define como etimológicamente como la combinación del prefijo bios, que es vida, y etos, costumbre, y regula el comportamiento humano en el área de la salud bajo valores y principios cuidando la dignidad humana. También habíamos hablado un poco de eso, aunque no profundo. Son esas reglas, por así decirlo. Se trata de definir qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro tiempo diríamos que es completamente inaceptable, ¿sí?, la experimentación con humanos. Pero en el tiempo de los nazis, ellos no consideraban a los judíos como humanos, por lo menos no de la misma categoría, y ellos pues consideraban bien la experimentación con los judíos. Esto de la ética va cambiando también. Más bien la moral, y la ética es la ciencia que estudia la moral, pero pues sí, va cambiando de una generación a otra. Nos vamos dando cuenta de que ciertas cosas son malas y otras cosas no resultaron tan buenas. Entonces, pues ahí va cambiando un poco y por lo tanto también cambia la bioética. Es como eso, decir, es correcto hacer esto, es correcto hacer lo otro, qué implicaciones tiene para nuestra sociedad y para nosotros como raza humana. Y así se define bioéticamente qué es lo correcto, ¿no? En las prácticas biológicas y médicas. Bien, para esto también yo en la clase, la materia cuando la di la primera vez, más bien la primera vez por internet, les ponía un video de discusión. Ahorita pues no se los puedo mandar, o más bien está en su Classroom. Lo vamos a ver ahorita nada más. Y no vamos a comentar, no van a comentarlo ustedes, pero lo vamos a comentar aquí. Déjenme, voy a poner el video.
Ya después ustedes si lo quieren volver a ver, está en claro. Bien, espero que se oiga bien el audio y vamos a ver. Giancarlo pareciera estar sintiendo el drama que vive su madre, que pide que no lo desconecten. Mami, here, no llores, papi. Hace 3 semanas, este pequeño sufrió un accidente de auto junto a su madre, en donde él fue el más afectado. Llegando al hospital, me avisaron que el niño le había dado un paro cardíaco y que estuvo durante 18 minutos sin oxígeno. Según los especialistas, Giancarlo tiene muerte cerebral y por eso han decidido desconectarlo de la máquina que lo mantiene con vida. Empecé a pedirle a Dios que por favor, dame una señal, dame algo. Y cree que sus plegarias fueron escuchadas, pues algo comenzó a suceder estos días. Con la simple caricia de hacerle en sus piecitos, empezó a mover los deditos de los pies. Los doctores me dijeron que estos eran reflejos normales y pues yo dije no, me aferré y dije no son reflejos normales porque es algo que no estaba haciendo el niño. Por eso no pierde la fe y pide que lo mantengan con vida. Hoy Giancarlo cumple 7 años de edad. Su madre, junto a su abogado, esperan que cumpla muchos años más. Hay una demanda ahorita que hemos puesto que básicamente pone un embargo que no pueden desconectar a el niño Jan de el soporte que tiene sobre las máquinas que están respirando por él. Al pedir una reacción al hospital DHR de Edinburgh, Texas, nos respondieron que no dan información sobre la situación de sus pacientes. Mañana vence el plazo para que el hospital desconecte a Giancarlo. Sin embargo, la madre confía en que las leyes de Texas sean quien decidan el futuro de Giancarlo. Desde la ciudad de Houston, Lupita Elizondo, Primer Impacto. Bueno, ahí disculpen la promoción. Bien, entonces, esto es precisamente un caso de bioética, un caso difícil que se tiene que pensar, que se tiene que razonar, que se tiene que argumentar en cuanto a un caso de bioética que resulta ser tristemente algo también muy común. Como les pongo aquí, es necesario tener cierta discreción, es un tema muy delicado que se debe tomar también con la seriedad que es, pues, es una vida, en este caso, de un pequeño que está en juego, ¿no? Y la pregunta sería, pues, desconectarlo o no desconectarlo, ¿no? Aquí es donde yo les pediría, pues, sus opiniones, aunque ahorita no las pueden dar, pero sí, para ustedes ya es un caso perdido, ya está muerto o puede reaccionar. Los médicos dicen, ya está muerto. Pero la familia, los familiares, los abogados dicen, no, todavía puede sobrevivir. Entonces, pues aquí habría ese choque de ideas, tendría que hacerse un comité de bioética, analizar el caso, diferentes especialistas para ver, ¿no? Porque pues tú puedes tener a alguien conectado y viviendo así artificialmente, pero si tiene muerte cerebral, pues sería simplemente ya pérdida de dinero. Bueno, a menos de que seas alguien que tiene mucho dinero para poder hacerlo. En el caso de la madre, esta se ve que no tiene los recursos para tener a su niño en vida artificial, le dicen. Pero ella no pierde la esperanza de que el niño pueda reaccionar, además de que ella ve algunos signos que pudiesen sugerir que el niño de alguna manera está reaccionando. Entre ellos los reflejos de los pies y parece también dar algunas lágrimas. Entonces es algo muy delicado, es algo difícil también de decidir esto de la bioética. A veces hay que ser muy sangre fría para poder decidir. También es posible que, no sé,
tengas un trasplante de corazón y tengas que decidir entre la vida, tienes a dos pacientes en el hospital, un hombre, padre de familia, o un niño a quien le das el corazón, porque solamente se lo puedes dar a uno. Entonces hay ciertas discusiones, ¿no? Es muy interesante. Pobrecito este niño, ya no supe en qué terminó la historia, pero bueno, ya fue de hace casi un año. Esperemos que todo haya salido bien y que el niño haya reaccionado. En fin, vamos a ver qué sigue. Algunos temas importantes sobre la bioética es el embrión humano. Lo voy a... bueno, primero. Muchos podrían decir, no, pues es que si los médicos dicen que ya está muerto, ya tienes muerte cerebral, pues ya. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro caso de un niño que igual sufrió un accidente fatal, un accidente terrible. Se ve aquí las cirugías de cerebro y reaccionó, ¿verdad? Terminó por reaccionar, terminó por recuperarse. No completamente, pero si se fijan, muy buen estado. Pasó de estar en coma, de estar en respiración artificial, a estar ya valiéndose por sí mismo. Entonces es un gran paso, ¿verdad? Sobre todo en los niños a veces es muy difícil decir si va a vivir o no, porque ellos pueden recuperarse también por ciertas vías que los adultos no. Entonces, algunos temas importantes son el embrión humano, y ese tratamiento que le dan a los embriones para ciertas experimentaciones o experimentos, perdón, o pues sí, hasta qué punto se considera a un embrión un humano. Ingeniería genética, como ya hemos visto, sobre ese proceso de cambiar nuestros genes y hacer otro tipo de humano con características diferentes. La procreación humana, que ahorita pues es un derecho de todos, pero que también legalmente ya se está queriendo apaciguar un poco a causa de la sobrepoblación. Por ejemplo, en China, que te dicen que solamente puedes tener un hijo y ya. Bueno, no es tanto así, pero sí hay algo así. El aborto es un tema muy importante en la bioética. Ayer, de hecho, iba yo ahí por el centro y vi que ya ven, el contingente feminista puso ahí un letrero que decía, rayó en el piso, aborto legal, exigiendo el aborto legal. Es un tema complicado, ¿verdad? No vamos aquí a tomar partido de un lado a otro, ni vamos a estar criticando un lado a otro, sino simplemente vamos a analizarlo un poco más así, ¿no? O sea, sería más razonable pensar en un aborto cuando ha habido una violación a una niña de 12 años, por ejemplo. Es muy difícil pensar y decirle, no, pues tienes que tener el bebé cuando es una niña de 12 años que no tuvo nada que ver. Pero si es alguien que ya es responsable o que debería ser responsable, que ya es una mujer 30 años, 20 años, 18 años, que supuestamente tiene que estar razonando, tiene que estar tomando las consecuencias de sus actos, ¿no? Tomando la responsabilidad por sus actos, y de repente, pues porque no se cuidó, porque pues anda ahí con muchas parejas sexuales, etcétera, 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 queda embarazada y ella dice, no, pues aborto legal porque quiero abortar cada ratito que no se cuida. Entonces, en esas circunstancias sí tendría que verse en cuanto a la bioética, si es ético hacerlo o no. Y también, como decía, en el embrión humano, ¿hasta qué punto, en qué punto podemos decir que ya es un humano y qué punto no es un humano? ¿A qué punto decir ya es una nueva persona con derechos y en qué punto no? ¿Quién decide eso? Sí.
es algo importante, ¿no? Yo creo que es un nuevo ser, es un nuevo humano desde el momento en que esas dos células se fusionan para hacer una sola, el óvulo y el espermatozoide. Ahí ya es una persona, es un ser con una información genética completamente diferente y nueva a la de los padres. Entonces, para mí, desde ahí empieza una vida, de hecho, empieza biológicamente una vida y al real, ¿verdad? Pero como les decía, hay casos especiales que sí tendríamos que canalizar. Sí, no podemos tampoco cerrarnos completamente a la visión. Entonces, bueno, eso es parte de la bioética, ¿verdad? Vida en fase terminal, que está muy junto con la eutanasia. Eutanasia es terminar la vida de enfermos terminales o de personas muy viejitas, ¿sí, no? No, eutanasia es para las personas ancianas y la vida en fase terminal es también terminarla cuando es, por ejemplo, veía un caso también, no sé si recuerdo si lo puse en video, de un muchacho que estaba sufriendo mucho por cierta enfermedad, creo que era cáncer, y él pedía pues y que ya médicamente le dieran el permiso de terminar con su vida, ¿no? Porque era mucho sufrimiento, no tenía esperanzas de curarse, entonces él decía, ya, ¿verdad? Y así hay muchos casos, ¿no? Pero matar a alguien, aunque sea por su propia voluntad, pues sería también un delito, ¿no? Entonces ahí también entra la bioética, ¿no? ¿Qué tan bueno es ayudarle a alguien a terminar con su vida, aunque sea con su consentimiento, sabiendo que pues eso es asesinato, ¿no? Eutanasia y lo mismo con los viejitos que ya dicen, no, pues yo ya no quiero seguir sufriendo, necesito que terminen con mi vida. Ujú. Homosexualidad, tema delicado que también está muy en boga ahorita. Biológicamente, no sé si ya les había comentado esto, biológicamente solamente podemos decir hombre o mujer, ¿sí? Varón, hembra, ¿no? Hombre o mujer. Pero bueno, ya ven que pues personas tienen ciertas preferencias sexuales diferentes, ¿verdad? O se identifican con otros géneros que ahorita ya son un montón. Pero bioéticamente eso será correcto. Ciertamente en la antigüedad no. Bueno, no tan antiguo, sino que ha habido ciertos, ¿cómo podría decir? Temporadas, fases en el tiempo en el que no, y otras veces que dicen, bueno, es un poco aceptable, o más aceptable que o en otras culturas, en otros pueblos, etcétera. Pero biológicamente hablando, estrictamente biológicamente hablando, siempre va a haber solo hombre o mujer. Los casos en que haya, por ejemplo, hermafroditismo, que son muy, muy raros, por cierto, pues estamos hablando ahí ya de una patología. Entonces tendríamos que tratar a la homosexualidad como una patología, como una enfermedad, como una preferencia. ¿Cómo la vamos a tratar? Esa es la bioética, ¿no? Y no estamos ni poniéndonos en contra ni a favor de los argumentos de los homosexuales o la comunidad LGBT. No quiero estar ofendiendo a nadie. Simplemente lo vamos a ver como desde el punto de vista biológico, ¿no? Desde el punto de vista bioético. Ujú. Porque bueno, vemos que los sexos se complementan, ¿no? Y al no complementarse un hombre con hombre o mujer con mujer, pues biológicamente eso podría decirse que no es una unión correcta. Pero éticamente, pues las personas tienen derechos, ¿sí? Bueno, es muy interesante esto de discutir, ¿no? Vida y muerte cerebral, como les decía el caso de Giancarlo, pobrecito niño, o este otro niño de aquí, que ¿quién decide, no? No, pues es que ya se murió cerebralmente. Muchos padres ricos, aunque les digan los médicos ya está muerto cerebralmente, deciden tenerlos conectados a un respirador artificial toda la vida. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahí están sufriendo, tal vez no mentalmente, pero sí pues, los estragos de la enfermedad por muchos años, ¿no? Y también la familia lo está sufriendo. Entonces,
habría ahí que analizar también ciertos aspectos para ver qué es lo correcto, ¿no? Y prácticas biomédicas, experimentación, nuevas tecnologías necesitan experimentarse, entonces hasta qué punto es ético experimentar. Ajá. Por ejemplo, la clonación de órganos, hasta qué punto es ético clonar un órgano para trasplantárselo a ti. Hay una película, creo, donde hacen clones tuyos, pues, de la gente rica, te puedes clonar, y ese clon tuyo te sirve como refacciones, ¿sí? O sea, que te enfermas del estómago, te lo quitas y te ponen el del clon. Lo enfermas del corazón, te lo quitan y te ponen el del clon, etcétera, etcétera, ¿no? O también, pues, hay un caso, también lo hicieron película también, de una niña que demandó a sus padres porque a ella la tuvieron específicamente para servirle de repuestos biológicos a su hermana que estaba enferma de leucemia. Sangre, médula ósea, todo lo que la hermana mayor necesitaba, la chica le proporcionaba y los padres, de hecho, la tuvieron específicamente para eso, para que pudieran tener un donante perfecto para su hermana enferma. ¿Hasta qué punto es bioético eso? ¿Hasta qué punto es correcto? De hecho, esto es exactamente estos tipos de discusiones de cosas difíciles de decidir es lo que se trata la bioética a grandes rasgos, ¿verdad? No vamos ahorita a profundizar en ello, solamente quiero que entiendan un poco esa tensión que hay entre decidir lo que es bueno y lo que es malo, en base a qué lo decidimos, si nos va a beneficiar o no, y qué daños también puede traer a la biología, al cuerpo, al medio ambiente, nuestras decisiones, ¿no? Bien. Regulaciones. Regulaciones de la bioética. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de el doctor Frankenstein, una novela muy antigua, pero que digo, wow, como que fuera, estaba retratando, ¿no? Lo que se iba a venir ya de estas tecnologías biomédicas. Este doctor agarró un montón de pedazos de muertos y los juntó y crea, bueno, de alguna manera vida, ¿no? Pero eso sería bioético, obviamente. Tendríamos que discutir, ¿no? Primero las personas, los familiares de esos cuerpos humanos que utilizó para rehacer otro cuerpo, ¿le hubieran dado el permiso? Por eso es necesario que haya regulaciones en los avances biomédicos y en la medicina, en la biología, para evitar también que haya gente que los traspase, ¿sí? Esto dado a los avances rápidos de la medicina y las tecnologías biomédicas. Se necesita la bioética para regular los avances y las buenas prácticas. Ajá. Sí, porque pues yo puedo decir, por ejemplo, no, pues es que yo creo que para salvar la vida de, no sé, mi hijo con que le faltan los riñones, muchas personas, y lo hacen, dicen, no, pues voy a matar acá a ese señor, a ese asesino, o a esa persona que vive en la calle, y le voy a quitar los riñones y los voy a poner a mi hijo. Eso no es bioético. Aunque muchas personas lo hacen, dicen, no, pues es que yo lo hice para salvar la vida de mi hijo. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A costas de la vida de alguien más? Se ha visto también mucho con gente que tiene mucho poder o son narcotraficantes, que de repente pues tienen ahí un enfermo, como todo mundo, y consiguen pues los órganos en el mercado negro, que pueden ser de procedencia también de personas o niños que les quitan los órganos. Es algo tremendo, ¿verdad? Por eso es necesario, muy necesario, que esto de la bioética sea penal, que sea en ley, que alguien lo pueda castigar a quienes no están ejerciendo buenas prácticas y que también pues obviamente se enseñe desde los principios de la medicina qué es lo bueno
o qué es lo bioéticamente aceptable y que no lo es. Ujú. Y bueno, para terminar, entonces vamos a entrar con la ingeniería biomédica, solamente con algunos ejemplos de algunas tecnologías biomédicas. Tecnología y biotecnología aplicada a la vida y en especial a la medicina es la ingeniería biomédica. Combina la ingeniería y la medicina a grandes rasgos, podríamos llamarle así, ¿no? Algunos ejemplos muy prácticos, muy rápidos, porque son muchísimas tecnologías biomédicas, pero vamos a verlas rápidamente. Por ejemplo, tenemos la invención de los rayos X por Roentgen, también. Una de sus principales o más grandes, bueno, sí, pues Roentgen fue quien los inventó y, por ejemplo, aquí vemos la mano de su esposa, que utilizó pues como modelo para poder hacer una de las primeras placas. Creo que es la primera placa radiográfica que se tiene registrada en la historia. Pero Madame Curie es una de las ganadoras de premio Nobel, 2 veces, según recuerdo, famosa por aplicar los rayos X para tratar diferentes enfermedades, ¿no? No para tratar, pero para diagnosticar, principalmente en la guerra, ¿no? Porque, bueno, te fracturabas, había una bala incrustada en un soldado, etcétera, etcétera. No podían al principio saber qué tan mal estaba la fractura, dónde estaba la bala sin antes abrir. Entonces, esto de los rayos X permitió, de alguna manera, ver lo que había dentro del cuerpo sin necesidad de abrirlo y entonces ya poder diagnosticar o hacer un plan de cómo vamos a operar para poder mejorar a ese paciente. O incluso si tenía mejoría también. ¿No? Aquí hay unos ejemplos de la máquina de rayos X. Esta es una máquina de rayos X, pues estándar, podríamos llamarle así. Esta es para, me parece que, no, esta es otra cosa. Bueno, aquí está la cama y aquí está la máquina, ¿no? Consta de un tubo de rayos X adentro que manda los rayos X por esta abertura que está abajo. Y también pues ya se han hecho muchos avances en estas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina de rayos X portátil que además, pues como verán ustedes, es para niños. Se le ponen algunos dibujillos, ¿no? Para que los niños no se sientan tan estresados y ya pueden ir a hacer el estudio de rayos X directo en la cama del paciente o donde el paciente se encuentre, ¿no? Ultrasonido, una tecnología muy, muy común, utilizada principalmente para ver los fetos o los bebés. Yo creo que ya muchos de ustedes han de haber visto una máquina de ultrasonido. Generalmente aquí en México tenemos más grandes que estas, pero bueno, esta es ya de las más modernonas. De estas me tocó a mí vender alguna. Son del tamaño como de una laptop ya ahorita, así como estas. Y bueno, muy interesante, ¿no? Aquí, por medio de la ecografía, también se le llama, por medio del eco, mandan primero como una señal de sonido, el sonido rebota en ciertas estructuras y luego regresa a un sensor que está aquí, y ese rebote pues lo va traduciendo por un software computacional y entonces podemos ver las estructuras que está dentro. Hay que también mencionar, si es cierto, que hay cierto riesgo en el uso de los rayos X, es decir, es radiación ionizante. Por lo tanto, puede provocar, si es muchísima la que eres tú expuesto, te podría provocar incluso cáncer. Pero bueno, no quiero asustar a nadie. Una radiografía, 2, 3, 4 al año, por ejemplo, 10 tal vez al año, no te pueden hacer nada. Es una cantidad muy, muy pequeña de radiación. Ya en exposiciones mucho más grandes, pues sí habría problemas, pero esa es otra historia. En cuanto al ultrasonido, no hay ningún riesgo documentado acerca de su uso. Entonces, el ultrasonido sí está considerado como completamente libre de cualquier riesgo.
Y bueno, ahora ya hay ultrasonidos de tercera y de cuarta dimensiones, le llaman, ¿no? Además de que hay mejoramiento, una mejora, pues, entre lo que se obtiene y ya por procesamiento digital se le da un mejor aspecto, ¿no? Obviamente, ¿qué es mejor cuando tú llegues, que veas esto y digas, ay, qué caray, ¿qué es esto? Que veas esto y dices, oh, wow, mi bebé. Ujú. Lo que les decía, la diferencia es entre la ecografía o la resonancia, perdón, la resonancia, o el ultrasonido, la ecografía o el ultrasonido. El primero fue en 2 dimensiones, como ven aquí, pues se ve un poco raro, pero pues ahí ves, ¿no? Las estructuras. Después se evolucionó ya a un 3D, donde ves aquí al bebé ya en 3D lo puedes girar así como Matrix y dices, wow, ¿no? Y en 4D pues ya es una resolución mucho mayor, una definición de los rasgos. Si se fijan aquí puedes ver incluso el rostro del bebé, porque bueno, también en este 2D, como verán, a veces es difícil, ¿no? Y dices, pues, ¿qué es eso? Necesitas a alguien un médico, un profesional que esté diciendo, ah, esta parte es esto, esta parte es otra. Una de las cosas que les importa mucho a los padres o que les llama mucho la atención es saber el sexo del bebé desde antes de nacer, ¿no? Con esto, pues dices, ah, está medio difícil, ¿no? Pero ya con las nuevas técnicas en 3D o en 4D, pues obviamente si se ven los rasgos del rostro, puedes observar pues también el sexo del bebé sin mayor problema, ¿no? Bien. Incubadoras. Pues sí, son una especie de cajitas, podríamos llamarle. Aquí podemos ver una muy moderna, donde se mete al bebé que necesita un apoyo en oxígeno, ventilatorio, de calor, em, un poquito, por ejemplo, apoyo de vida en bebés que nacen prematuros, dado que al medio externo es difícil que sobrevivan pues sin la ayuda de esto. Esto les provee también, hay lámparas de fototerapia que les ayudan pues a su piel, temperatura, oxígeno y no recuerdo a ver qué, humedad. También puede ser un poco de humedad, etcétera. No esos, no, ya no tan avanzado como un útero artificial, porque ya hay úteros artificiales, pero sí es como un soporte de vida, le ayuda un poquito al niño a como adecuarse poco a poco al medio externo, tal manera de que ya después pueda sobrevivir sin la ayuda de la incubadora, ¿no? Está muy interesante. ¿Qué grandes beneficios tiene? Pues que le ayuda pues al bebé a sobrevivir en el medio externo, ¿no? Muchísima ayuda. Desventajas, pues podríamos decir que casi ninguna. Sin embargo, se ha habido muchos casos, principalmente en hospitales públicos, donde las enfermeras olvidan luego el manejo de las incubadoras o tienen alguna falla y se han dado muchos casos donde a los bebés los queman dentro porque estas producen mucho calor, ¿no? Y obviamente los llevan hasta la muerte. Lamentable, ¿verdad? No debería pasar nunca eso. Las incubadoras deben tener sus controles para evitar todo eso, pero bueno, por misma falta de hecho de los ingenieros biomédicos que estén a cargo y que estén revisando el funcionamiento por negligencia médica del cuerpo de enfermeras o incluso también de los médicos mismos, pues se han llegado a dar estos casos, ¿no? Ventilador de soporte de vida. Ahorita es algo que está en boga, ¿no? Por esto del coronavirus. Aquí podemos ver pues uno muy moderno, pero generalmente es un armastoste grandotote, principalmente aquí en México. Bueno, ya no tanto, ¿verdad? Ya hay mucho chiquito así como este. Más chiquito, de hecho. Ajá. ¿Qué es lo que le ayuda? Pues simplemente como su nombre lo indica, le ayuda a respirar al paciente, ¿verdad? Aquí vemos a un niño, otro niño en coma, no sé exactamente, obviamente no podemos saber ahorita qué es el padecimiento, pero vemos que está intubado de la nariz y de la boca, ¿no? Obviamente sí es
Si es ventilador, tiene que estar yendo por la boca, ¿no? Esta sonda nasogástrica es para tal vez alimentarlo, no sé. Ajá. Y aquí vemos también otra cosa que es, esto me parece que es un desfibrilador. Y aquí están las, ¿cómo se llama esto? Pues del electrocardiógrafo, ¿no? Sí, monitor de signos vitales, etcétera. No. La idea es que ahorita el ventilador de soporte de vida, pues te ayuda a estar respirando o a recuperar tus funciones respiratorias. Por ejemplo, ahorita en la pandemia se necesita mucho porque el virus, pues, destruye las células del parénquima del pulmón. Entonces, los alvéolos pulmonares, entonces, pues, te quedan muy pocas y un ventilador te ayuda a meter el oxígeno que necesitas y está, pues sí, en cierta forma sobrecargando los pocos alvéolos que te quedan, pero eso te ayuda, pues, a poder seguir con vida, ¿no? Esta situación tan difícil. Ujú. Bueno, es mucho hablar de esto, hay mucho, muy interesante sobre los ventiladores. Ustedes lo quieren investigar también para su tarea, estaría genial, ¿no? Desventajas, pues, ¿qué desventajas podría haber? Solamente la negligencia médica. Y bueno, hay una cosa que también puede darse, que de repente cuando una persona está ya mucho tiempo con el ventilador, se hace dependiente del ventilador. Es decir, si le quitas el ventilador a esa persona que ya tiene una dependencia ventilatoria, entonces el paciente muere. Hay que tener cierto cuidado para destetar, se dice, para quitarle el ventilador al paciente, para que no se haga dependiente a él y pueda luego por su misma cuenta respirar. Ujú. Bueno, además, creo que se me ha olvidado mencionar que la tecnología médica es algo cara, muy cara en muchos casos, principalmente aquí. Bueno, no podría una familia normal adquirir un ventilador para un paciente, para un familiar, ¿verdad? Esa sería, yo creo, también una desventaja muy grande, el precio. Pulmón de acero, bueno, es una tecnología muy vieja, también se utilizaba para respirar a las personas, ayudar a respirar. El problema es que necesitan estar allá adentro y bueno, es obvio, ¿no? No pueden trabajar, no pueden hacer su vida normal porque tienen que estar ahí adentro ayudados por el pulmón para poder respirar. Esto utiliza pues la diferencia de presiones entre fuera de la cámara, adentro de la cámara para ayudar a los pulmones a que puedan estar respirando. De hecho, estos ya no se usan. Muy raro ver uno de estos, muy, muy raro, pero podría también ayudar en esta actual pandemia, en el caso de que terminaran los ventiladores, perdón, de que hubiera ventiladores insuficientes. Máquinas de anestesia, les voy a decir, ya los conocen, pero no sé si las conocen. Simplemente es un ventilador como el que vimos la vez pasada, pero le va a dar algunos vapores anestésicos que ayudan a que el paciente se duerma en la cirugía o que no sienta lo que le están haciendo, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto es un gran invento de la anestesiología porque el cortar, el trasplantar órganos sería el tener hijos, por ejemplo, también. Ajá, cesáreas, sería un gran dolor por una persona de tal manera que por el mismo dolor pueden hasta morir. Entonces ya con esta invención, ya con la anestesia, pues pueden soportar perfectamente los dolores. Pues ni siquiera lo sienten, más bien a eso me refiero, de una cirugía, ¿no? ¿Qué desventajas hay? Bueno, pues también por sus malas prácticas puedes dejar a una paciente dormido para siempre. Creo que sería lo peor. Y el precio, ¿no? Ujú. Además de que también ahorita ya no se usan algunos anestésicos que han resultado, pues, que son dañinos para la salud, ¿verdad? Ujú. Pero bueno. Electrocardiógrafo. Aquí vemos a un niño que le están haciendo un examen electrocardiógrafo
No se sabe si este niño está en una especie de coma o si, me parece que no tendría, bueno, no sé. Puede ser también un niño que esté ahí en su casa en coma, puede ser. Y esto nos ayuda a ver, aquí vemos en el monitor, em, la actividad cerebral, ¿no? Si hay actividad cerebral o no. De esta forma podemos determinar, por ejemplo, lo que les decía de la muerte cerebral. Si no hay actividad cerebral, pues quiere decir que puede estar muerto, obviamente, el cerebro. Y si está en coma, por ejemplo, podría estar en coma aquí un niño, y observas que la actividad cerebral es idéntica siempre, que son instancias vegetativas, entonces pues puedes decir, no tiene, no tiene esperanza de reaccionar. Pero de repente si ves aquí en el estudio que pues, el niño pues está en coma, pero de repente está como queriendo reaccionar, queriendo tomar ciertas conciencia, cierta actividad en la conciencia, entonces dices, puede haber mucha posibilidad para que el niño despierte y haya pues buenas noticias para los familiares. Así a grandes rasgos. Se ve aquí, es una máquina bastante pequeña, aquí se le conectan aquí los cables, este montón de cables, derivaciones que van a ciertos puntos del cerebro y aquí se obtienen pues las imágenes ya sea en una computadora y aquí lo puedes proyectar pues en un monitor que además también pues aquí se ve que es muy común el imprimir los resultados, ¿no? Muy interesante esto también, ¿eh? Estas son también tecnologías ya, wow, ¿no? Parecen del futuro. La tomografía axial computarizada, aquí vemos dos ejemplos para adultos y también un poco para niños para ayudar a que no se pongan muy nerviosos, ¿no? Pues nos ayuda, es como una máquina de rayos X, pero que va girando alrededor de esta dona que vemos aquí o de este anillo para obtener ciertas imágenes como esta, ¿no? Que son como cortes. Sin necesidad de abrir. Entonces aquí ya puedes analizar, a ver, buscar riñones. Eso es interesante, ¿no? Los rayos X generalmente nos sirven para ver solamente huesos, fracturas, etcétera. Pero ya una tomografía axial computarizada te permite también ver algunas instancias, algunas de tejidos blandos, como por aquí están los riñones, el hígado, columna vertebral, algunas instancias del intestino grueso. Pero también hoy ya lo moderno es tenerte algunas reconstrucciones computarizadas, la tomografía axial computarizada en 3D. Entonces observen esto también puede hacerse, es un paciente completamente vivo donde puedes ver los huesos, puedes ver los vasos sanguíneos, puedes ver ciertos órganos sin necesidad de abrir. Incluso puedes ya simular con datos dados de un ataque como estas y otras máquinas pues que necesitas por ahí, proyectar en 3D en un holograma pues al paciente y hacer una simulación de la operación o varias simulaciones o imprimir el modelo y tratar de practicar en él. Muy interesante. Perdón. Uno muy parecido es la resonancia magnética, que antes se llamaba resonancia magnética nuclear, pero este va a ser más parecido al ecógrafo parecido, ¿verdad? Esto usa unos grandes imanes que de acuerdo a los campos magnéticos, vamos a llamarlo así, del cuerpo humano, propios del cuerpo humano, van a estarlos manipulando, van a estar cambiando su polaridad, de tal manera que ese cambio de polaridad de nuestras moléculas va a provocar una cierta imagen como estas, ¿no? Estas son muy buenas para imágenes que tienen que ver con el cerebro. Vemos aquí que está señalando alguna patología dentro del cerebro. Para tejidos blandos, precisamente como el cerebro, resulta mucho mejor que el TAC. Vemos aquí, ¿no? Del TAC, sí es cierto.
¿Cuál sería una desventaja de aquí? Pues obviamente la radiación. ¿Cuál sería la desventaja de aquí? Pues no es radiación, pero el dinero es mucho, ¿no? No es barato, necesita mucha energía para poder hacer esto. Por lo tanto, pues es caro. No cualquiera, ¿verdad? Una vez me mandaron a hacer una tomografía axial computarizada porque tuve una enfermedad, una infección en la garganta que se me complicó así, pero grave, ¿verdad? Y se me subió hasta el cerebro, hasta el oído. Entonces, me afectó el oído y me hicieron una tomografía. Sí fue tomografía, sí. Pues sí, necesitaban ver los huesos del oído. Entonces, recuerdo que me iba a salir, ¿cuánto? No recuerdo bien, pero eran como unos 40,000 por ahí. 40,000. Dije yo, chavo. Gracias a Dios y gracias al cielo que pues tengo ahí un seguro médico, gracias a Dios, que me lo dieron gratis. Pero sí, cuando lo vi dije, ay, Dios santo. Sí, mucho, muy, muy caros son estos estudios. Si los quieres hacer por particulares, muy caros, ¿verdad? Muy bueno. Telemedicina, ya vamos a terminar, es pues ya esto es algo muy moderno y ahorita también con la pandemia podría estarse aplicando más, de que ya no necesitas ir al consultorio con tu médico, sino que desde casa te puede estar checando, ¿no? Aquí vemos una sesión de Zoom. Esto hace unos años era como una locura, ahora lo vemos ya más común, lo estamos haciendo ahorita casi casi, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Después de la pandemia, esto va a ser cada vez más popular, ¿no? Y bueno, también utilizan aquí robots enfermeras, por ejemplo, para los contagiados de COVID. Estos fácilmente pueden entrar, suministrarles el medicamento, preguntarles cómo están. Aquí puede haber una pantalla con el médico, lo está tratando, etcétera, etcétera. Y no hay riesgo de infección con el paciente, ¿no? Aquí vemos unos robots médicos o robots enfermeras, más bien dicho, que están patrullando las 24 horas a los pacientes, están ahí al pendiente de ellos y pueden estarlos comunicando con otros médicos de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Esto sí ya es en México, no recuerdo algún hospital que lo tenga ya, pero sí cada vez es más común, por ejemplo, aquí en China y otros países donde ya están implementándose estas tecnologías, ¿no? Desventajas, pues obviamente, ¿no? Un robot nunca va a actuar como un ser humano, ni va a ser un ser humano, aunque hay robots, no sé si lo puse aquí, no, hay robots, enfermeras que hasta te pueden abrazar, te pueden cargar y pueden hacerte cariñitos, pues nunca va a ser lo mismo que una persona real te esté atendiendo, ¿no? Si vas a sentirte un poquito raro, ¿no? Va a haber una distancia. Robot de cirugía, el famosísimo Da Vinci, que vemos aquí, ya se puede operar a través de este robot que entra y pues con pequeñas incisiones puede hacer la cirugía. También, bueno, aquí vemos, por ejemplo, al Da Vinci actuando mientras el médico que está operando está viéndolo todo en una pantalla, ¿no? Este médico también puede estar en otro hospital, en otro país, en otro lado completamente diferente del mundo y operando a través de internet al paciente. De hecho, también se ha especulado, ¿no? De eso de mandar un Da Vinci al espacio y darle cirugías a los astronautas que lo requieran desde una conexión a internet aquí en la Tierra. Es interesante, ¿no? Desventajas, pues, o sea, ventajas hay muchísimas, pues, pero desventajas, si hubiera un error por ahí en el internet, el Da Vinci puede volverse loco y despedazar al paciente, ¿verdad? Es como nuestra pesadilla, también una de nuestras pesadillas más grandes, los biomédicos, ver un Da Vinci que se vuelve loco y empieza a despedazar al paciente. Sí, podría ser. Por eso, pues es preferible, como aquí se ve, tener a unos médicos alrededor del Da Vinci también asistiéndolo, ¿no?
pero bueno. Glucómetros, pues es algo muy común. Para las personas con diabetes, pues ya les tomas una gota de sangre y lo analizas en el glucómetro. Sin embargo, ya hay unos glucómetros que son sin necesidad de estar lastimando, sacando sangre. Ajá. Medicina regenerativa, que es, por ejemplo, esta persona que hicieron un filling láser. Les hablaba pues de los trasplantes o la renovación de los órganos. Pero aquí es el regenerar un poco la piel con técnicas de rayo láser. Si se fijan, es mucha diferencia de cómo estaba a cómo quedó, ¿no? Interesante. Prótesis robóticas, también algo muy común ya ahorita para personas que necesitan un brazo, que han perdido un brazo o que pues nacieron sin uno de ellos. La ingeniería biomédica está también ya al servicio de ellos. Y bueno, simplemente volver a hablarles o recordarles de su examen para el día jueves. ¿Sí? Es sobre un proyecto, un diorama. Pueden entregarme pues sobre hasta las 12:30, perdón, sobre alguna tecnología biomédica que hemos visto por ahorita, pues rápidamente, sobre la genética, sobre bioética también, sobre algo un poco de, ¿qué vimos también? Bioética, de biotecnología. Pues ya lo saben, tiene que tener algunos aspectos, que es presentar en el video su diorama y explicarlo. Subir el video a Classroom, ya saben, si no lo pueden subir directamente, lo suben a YouTube y ya lo suben allá. Exponen mínimo 5 minutos, nombre del proyecto o tema o tecnología biomédica, la descripción, cómo funciona, ventajas y desventajas, implicaciones bioéticas del uso de esta tecnología y un ejemplo de la aplicación. Entonces está bastante sencillo, ya no me queda mucho tiempo, así que se los voy a dejar ahí, ya más o menos lo hemos platicado y si tienen alguna duda, pues me mandan ahí un mensaje. Ya debe estar, ya está su tarea en el Classroom. Y pues ya recuerden que dentro de un momento nos vamos a enlazar pues al curso de la Universidad del Valle de México, UVM. Ajá. No me han pasado los links. También hay que tener eso en consideración. Entonces, si no me pasan los links, pues no nos meten. Simple y sencillamente. Entonces, estén ahí atentos para ver ese show. Recuerden también poner su selfie y su tarea, que ya está ahí en claro. Entonces, si no hay nada, nos vemos la próxima clase mañana. Es decir, muchas gracias por la atención. Nos vemos mañana.